Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva actividad de esta dependencia cultural de la Dirección General de Educación Secundaria, la Cátedra Alicia Goyena, que, como la mayoría de ustedes saben, en esta gestión también es conocida como la Casa de Alicia. eh, Sobre todo por su concepción de centro cultural abierto a toda la ciudadanía. Si bien con muchos de ustedes ya nos conocemos, corresponde en el inicio de la actividad presentarme. Soy Beatriz Miranda, profesora de literatura, egresada del Instituto de Profesores Artigas, especialista en Historia del Arte y Patrimonio por la Facultad de la Cultura del CLAE, y desde el año 2014, por el llamado concurso con proyectos de gestión cultural, tengo el honor y el desafío de ser la directora de esta dependencia cultural, junto con un preciosísimo equipo de trabajo, poquitas pero rendidoras. Y como corresponde siempre en el inicio de cualquier actividad, agradecer justamente a las compañeras del equipo que hacen posible la realización de esta y todas las actividades de nuestra institución. Mi compañera en la gestión, la profesora Marcela Turbich, la encargada de comunicaciones de la Cátedra Alicia Goyena, y hoy también apoyándonos en lo técnico, nuestra compañera becaria administrativa Gabriela Borro. Muy bienvenidos todos y especialmente a las expositoras de hoy, queridas ya y habituales habitantes de nuestra casa, la profesora magíster Viviana Linale y la profesora magíster Natalia Elizalde, en una actividad que ha tenido una repercusión y una gran convocatoria, ¿verdad? Lo que demuestra obviamente el interés de los convocados, y organizada por la Inspección de Educación Social y Cívica, Derecho y Sociología de la Dirección General de Educación Secundaria, conjuntamente con el Espacio de Educación y TICS de la DGS. Así que, no sé, Marcela, si querés hacer alguna apreciación, y luego de eso ya le cedemos la palabra a las compañeras expositoras y responsables de la actividad para que indiquen de qué manera va a ser el funcionamiento de hoy. Como siempre, muy bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto recibirles a todos en nuestra casa, en esta casa virtual, en el día de hoy. Y solamente hacerles un par de pedidos, ¿sí? Que estaban en el videíto ese mientras ustedes iban ingresando a esta reunión. Es pedirles, por un lado, que por favor silencien sus micrófonos para poder escuchar solamente a las expositoras, ¿sí? Para quien expone sabe que a veces un poco distrae el foco de atención o hasta lo que uno está diciendo cuando aparece, ¿no? El sonido de un perro, de un niño, de una tos, cosas que parecen que no están dentro de la charla, ¿sí? Por otro lado, también que por favor, si son tan amables, apaguen sus cámaras porque permite un flujo mucho más rápido de información. Sabemos que esto, cuanto más camaritas prendidas, a veces se puede trancar la comunicación virtual que sale desde el Zoom. Entonces, si tenemos todo apagadito y dejamos solamente a las profesoras magíster expositoras conversar con nosotros, todo va a fluir un poco más rápidamente. Este material está siendo grabado con autorización de Viviana y de Natalia, que les agradecemos muchísimo, y en próximos días va a quedar subido al canal de YouTube de la Cátedra Alicia Goyena. Así que cualquier duda que les haya quedado o si saben de algún docente que no pudo entrar por el tema de cupos, porque, bueno, y ven lo que hablamos de los micrófonos, este, alguien ahí le anda conversando. Entonces, eso que decíamos del material para que puedan volver a consultarlo o por si quieren que alguien más lo pueda ver que no pudo ingresar por un tema cupos. Bueno, eso va a quedar en unos días nada más en el canal de YouTube de la Cátedra Alicia Goyena. Así que muchísimas gracias nuevamente a las profesoras Elizalde y Linares y las dejamos con ellas. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Voy a tomar las palabras de Beatriz. Es un desafío y esperamos junto con Viviana poder colmar las expectativas en cuanto al interés de la temática. Van a ver que en el transcurso del taller, y ahora voy a explicar un poquito cuando hagamos la presentación por qué es un taller,
lo que buscamos es que haya un ida y vuelta reflexivo sobre nuestras prácticas educativas. Por algo estamos acá, hay algo del hacer docente que nos interpela, ¿verdad? Y la idea del encuentro es, bueno, es eso, ¿no? Poder reflexionar, tener algunas pistas, algunas herramientas para afrontar esa diversidad tan rica y valiosa en el aula. No sé, Vivi, si te querés presentar y yo ya después comparto la pantalla. Bueno, hola a todos, es un gusto compartir esta tarde con ustedes. Hoy el hilo de la charla lo va a tener Natalia y yo voy a estar acompañándolos desde el chat. Así que bueno, mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos. Muy bien. Voy a compartir pantalla. Un segundito. Bueno, tenía todo formadito para ¿Cómo presentar. andás? Hola, ¿Andás ¿bien y bien? vos? Volvemos a pedir, por favor, que apaguen los micrófonos, sí, las personas que están concurriendo a esta sala. Muchas gracias y las cámaras también. Gracias. Bueno, ¿se ve bien? ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Bueno, le damos a todas y a todos la bienvenida en este taller de planificación diversificada o en clave DUA. Como vamos a ver un poquito más adelante, la educación inclusiva entiendo que es una educación totalmente humanizante y hospitalaria, y queremos que te encuentres lo sea así, que ustedes tengan como esa libertad de poner en palabras eso que los interpela, los tensiona a sus prácticas educativas. Entonces consideré, bueno, para dar la bienvenida, tomé esta cita de Benedetti, que dice así: me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y lo hace. La gente que cultiva sus sueños hasta que esos sueños se apoderan de su propia realidad. Y los docentes, sin duda, somos constructores de sueños. Y con esto les quiero dar la bienvenida al taller. Bien, vamos a ver que vamos a tener diferentes momentos del taller. Entonces les voy a presentar la hoja de ruta. Vamos a hacer un encuadre de lo que entendemos por educación inclusiva, el rol docente dentro de ese paradigma, entender la diversidad como norma y no como excepción, para después trabajar el diseño universal de aprendizaje, lo que entendemos por barreras, flexibilidad, los principios, para luego llegar a la planificación diversificada o en clave DUA y ver un ejemplo de un caso concreto de la práctica. Como verán, no empezamos por la planificación en clave DUA, porque para entender el DUA necesariamente tenemos que encuadrarlo dentro del marco conceptual de la educación inclusiva. El DUA y la educación inclusiva se complementan y se retroalimentan. Uno da el marco teórico y el otro brinda determinadas herramientas para llevar ese marco teórico a la práctica. Entonces vamos a comenzar el taller conceptualizando o encuadrando qué entendemos por educación inclusiva. Y antes de hacerle una propuesta, me parece válido ver cómo nos vamos a manejar durante el taller. Elegí esta viñeta, creo que es bastante como representativa de lo que va a ser el trayecto del encuentro, donde la niña le dice a la maestra: ¿cómo sabe que tengo una dificultad de aprendizaje? Tal vez usted tiene una dificultad de enseñanza. Creo que esta viñeta nos lleva como a poder reflexionar, a problematizar y poder dialogar con nuestras prácticas educativas. Siempre sin la intencionalidad ni de juzgar ni de dar recetas para una clase, sino que la educación inclusiva lo que nos invita es en forma permanente pensarnos nuestras prácticas educativas, qué nos pasa ahí en el aula con la diversidad, qué nos pasa con nuestros estudiantes, qué entendemos por diversidad, ¿verdad? Y bueno, cómo afrontar y cómo pensar la enseñanza dentro del aula diversa. Entonces vamos a ver que en el trayecto de este taller van a haber instancias
de participación. Algo mucho más dinámico y creo que retroalimenta el encuentro es poder levantar la mano y participar, aunque sea tomarnos 4 o 5 minutitos para escucharnos, para poner en palabra eso que nos pasa. Creo que a los docentes nos pasan muchas cosas en el aula y en las comunidades educativas por las cuales transitamos, es pensarnos desde ahí. Entonces la primera actividad que les proponemos junto a Viviana, y vos tenés más a compartir en el chat. Sí, compartido, Nati. Bien, es invitarlos a este muro colaborativo y partir de las ideas previas que ustedes tienen sobre educación inclusiva. Quizás alguien ya tenga un concepto, quizás alguien tenga algo en su imaginario, alguien escuchó algo, alguna característica, algo como para ir viendo qué ideas previas tenemos para después, bueno, retomar algo de ahí y poder empezar el camino del taller. Así que los invitamos, ustedes entran al enlace del Padel, van a ver que es un muro colaborativo. A ver si yo lo puedo abrir desde acá y no me saca de la presentación, porque yo no estoy viendo nada más, nada que mi presentación. Acá. ¿Vieron que tiene, se escucha bien? Sí, perfecto. Bien. ¿Vieron que abajo a la derecha tienen el signo de más? Ustedes solamente apretan allí y van a escribir lo primero que ustedes entiendan o se les venga o lo que conozcan sobre educación inclusiva. ¿Qué entendemos por educación inclusiva? Los invitamos entonces a participar con sus ideas previas en este muro colaborativo. Bueno, vemos que aparecer ahí educación para todos, pensar diferentes formas de enseñar para lograr y abarcar las necesidades de los estudiantes, sin discriminación. Bien. Generar la posibilidad de acceder a una educación para todos y todas los estudiantes. Bien. Es una educación pensada para la diversidad, accesibilidad. Perfecto. Contemplar las distintas formas de aprender, que todos se sientan bienvenidos. Muy bien. Adaptarse, eliminación de barreras. Bien. Bueno, vamos todos por buen camino, ¿no? Porque aparece acá la diversidad, aparece la accesibilidad, aparece que todos aprendan juntos y contemplen las distintas maneras de lograr los aprendizajes. Bien, perfecto. ¿Por qué me sacó? Ahora sí. Yo veo unos tics acá, no sé por qué, en la presentación. Muy bien, bueno. eh, Sintetizando lo que vemos en el muro colaborativo, bueno, muchos de ustedes tienen alguna idea previa de lo que es la educación inclusiva, hacen referencia a la diversidad, hacen referencia a la accesibilidad, una educación para todos, sin discriminación. Entonces, vamos por el buen camino porque con algunos conocimientos previos tenemos sobre el concepto de qué es la educación inclusiva. Acá yo tomé un parafraseo de Chieta, Simón Martos y Fernando Velázquez, los cuales hacen referencia a que la educación inclusiva es fundamental para el reconocimiento de las diversidades de cada uno de los estudiantes, ¿no? Como aquel proceso que permite
que cada uno de ellos, quizás algún micrófono abierto, de manera individualizada se puede atender las necesidades de cada estudiante, eliminando los obstáculos en ese proceso de enseñanza, promoviendo la presencia, la participación y el éxito de todos los alumnos y contribuyendo a combatir la exclusión social. Bien, yo acá podríamos poner inclusive en tensión por qué la necesidad de hablar de educación inclusiva y no solamente decir educación. Y en ese concepto de educación que ya estuviese incorporado la educación inclusiva. Quizás si pensamos juntos aquellas instituciones educativas del siglo XX que fueron creadas a través o pensadas de la lógica de la homogeneidad, grupos separados acordes a sus edades, acordes a determinadas características, todos haciendo lo mismo, todos al mismo tiempo, todos con la misma metodología. Quizás algo de eso, de esas instituciones, aún queden en nuestras aulas actuales o la lógica de los centros educativos por los cuales transitamos. Pensemos además que en esa lógica de esas primeras instituciones, aquellos estudiantes que no se adaptaban o no encuadraban dentro de esa homogeneidad, eran dejados de lado o no estaban incluidos, sino que estaban como apartados, ¿verdad? Si uno pudiera hacer como un pensamiento hacia atrás de su vida licial, por ejemplo, si yo me autorreferencio a mi vida licial, yo no recuerdo tener compañeros ni con síndrome de Down, ni compañeros con discapacidad intelectual o con discapacidad motriz, o compañeros que tuvieran problemas de baja visión, o compañeros que tuvieran determinadas trayectorias educativas truncas. En general éramos todos de la misma edad, ¿verdad? Entonces pasa el tiempo y vamos incorporando, se van haciendo presencia aquellos que no estaban en esos lugares de la educación formal. Pero hay algo aún, ¿no?, de esas presencias que están en nuestras aulas que nos interpelan. Bueno, tenemos una diversidad de estudiantes, ¿verdad? La diversidad entendida no solamente desde un estudiante en situación de discapacidad, sino que tenemos la diversidad de estudiantes migrantes. Hay un micrófono, creo que está abierto. Sí, pero yo no tengo permiso para apagarlo, Nati. No, no Sí, sé si hay alguien de la cátedra que pueda apagarlo. ahora sí. Bueno, retomo un poquito. Bueno, esas presencias que tenemos ahora en las aulas, que antes no estaban, no solamente son estudiantes en situación de discapacidad. Tenemos estudiantes migrantes, estudiantes tímidos, estudiantes que tienen otros tiempos para terminar las tareas, otros tiempos para terminar de copiar del pizarrón, otros tiempos para lograr determinados aprendizajes, cada quien con sus propias características. Tenemos estudiantes con otras trayectorias educativas, estudiantes con trayectorias familiares bien diferentes, estudiantes con determinados problemas de salud mental. Todo eso confluye en el aula y nosotros estamos ahí. Estamos ahí para que algo pase, para que algo los atraviese, para que algo de lo que sucede allí en lo educativo los haga sentir más allá de una presencia, una existencia. Bueno, algo de lo que sucede en esa clase realmente a mí me llegó. Realmente yo quiero estar ahí, quiero ser parte, quiero involucrarme. Bueno, ¿cómo hacer para atender a todas esas diversidades si de repente mi única propuesta en el aula es enseñar a través, ofrecer los contenidos a través de una única forma y de evaluar esos contenidos a través de una única forma de expresión o de acción? De eso se trata un poco este encuentro, de pensar, bueno, cómo ofrecemos y cómo evaluamos y cómo motivamos a esos estudiantes. La educación inclusiva nos da eso, ¿no? Bueno, creo que este encuentro, esa posibilidad de repensarnos con otros, con el colectivo, de pensar la diversidad como parte de la realidad, de entender que las barreras no están en las personas, sino que están en los entornos, o sea, lo discapacitante es lo que nos rodea, lo discapacitante puede ser lo social, puede ser lo físico, pero puede también ser lo que pasa dentro del aula en cuanto a lo cognitivo. ¿Qué barreras pongo yo cuando estoy enseñando a determinados estudiantes que esa forma que yo tengo de abordar los contenidos no les llega, no lo entienden? El problema, como vimos en la viñeta, ¿es la estudiante la que tiene problemas de aprendizaje? ¿O soy yo que no estoy llegando a ese estudiante por mi forma de enseñar?
Bueno, y lo fundamental en la educación inclusiva, sin duda, es la protección de las trayectorias educativas de todos los estudiantes, pero especialmente aquellos que se encuentran en riesgos de exclusión, desvinculación y de bajo rendimiento. Y es una educación en un paradigma que evidentemente está en construcción, está en proceso. Algunos países tienen un sistema de educación inclusiva, por ejemplo Canadá, y están todo el tiempo en continua revisión de las prácticas, sobre todo, ¿no? De cómo esa educación inclusiva se lleva a la práctica, en revisión de los principios de las mismas y de las planificaciones para que realmente sea una educación inclusiva. Muy bien. Y acá también les traje esta viñeta, bueno, ¿por qué no te portas como Pedro? Porque me llamo Juan. ¿Cuántas veces pretendemos que determinados estudiantes sean como otros, o sean como yo me imagino el ideal de estudiantes, ¿verdad? Pero cada estudiante tiene sus propias características que no las puedo cambiar. El estudiante que es tímido, es tímido. No puedo hacer que ese estudiante cambie porque yo pretendo que que sea mucho educativo de lo que es. No sé, pensando inclusive en mi trayectoria como madre, mi hija siempre era tímida y yo le decía, bueno, mira, tenés que participar, bueno, mamá, pero yo soy así. Bueno, cada uno es como es, tiene sus propias características y desde ahí, desde lo que es, desde lo que porta, yo tengo que sacar lo mejor de él. Entender que todos pueden llegar a la meta en diferentes caminos. Muy bien. Y como la educación inclusiva se basa en dos objetivos fundamentales, que son la pedagogía por un lado y los derechos humanos por otro. Entendimos como idea pertinente hacer una breve reseña del marco normativo que garantiza la educación inclusiva y que por lo tanto hace que se ponga en práctica. Y acá trajimos alguna normativa internacional que el Estado uruguayo ha ratificado, principalmente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta es fundamental porque acá hay un cambio de paradigma hacia el paradigma del modelo social de la discapacidad. Esto significa que, como les dije anteriormente, la discapacidad no está en las personas, sino que la discapacidad está en el entorno. Está en lo social, vamos a ver más adelante, puede estar en lo físico, en lo cognitivo, ¿sí? Bueno, el Tratado de Marrakech, que también hace referencia a libros adaptados para personas con discapacidad visual, el programa de acción para el diseño de las Américas, el derecho a la dignidad de las personas con discapacidad, como así también la Declaración de Salamanca y el marco de acción para necesidades educativas especiales. Y esto llevado a la normativa nacional, lo podemos encontrar en los artículos 8 y 70 de la Constitución de la República. Después la ley dice 7.823, que también habla de que todo niño y adolescente, según sus características, respetando las mismas, tiene el mismo derecho a la participación plena y el acceso efectivo a la educación y a la cultura en general, como así también al trabajo. Bueno, la Ley General de Educación, que hace referencia a la igualdad, la inclusión educativa y la educación como un derecho humano para toda la vida. Y la ley 18.651, que habla sobre la protección de las personas con discapacidad en cuanto al acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social y a la rehabilitación. Y por último tenemos el decreto 350 del 2022, que habla del protocolo de actuación para garantizar el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad. Vieron que ya acá cambiamos inclusión educativa por educación inclusiva. Esto en cuanto al marco normativo que es necesario, como bueno, ¿no? Ese marco que nos está diciendo que hay algo que se tiene que garantizar dentro del aula. Vivi, ¿vos ves alguna en mi presentación que haya unos tics verdes? Sí, sí los veo, pero No tendrías sé por qué. tendrías que cargarlo otra vez y se borran. Sí. Sí, O dejar de compartir y se borran. Alguien debe tener habilitados los tics. sí. Espera que no sé cómo. Sí, todo para atrás para sacar esto. Voy a cerrar acá y a presentar de nuevo si se va. Yo sigo viendo eso verde. Es que está en la presentación. Deja de compartir pantalla y volvé a compartir y se salen. A ver. Corregí para que solo pueda Sí. a ver, me puse hot, A ver ahora. pero somos nosotros, a ver. Ahí Tengo está, inhabilitada la función de compartir. perfecto.
A ver ahora. No, ahora sí. Perdón, pero veía eso verdecito y... Y ahora le vamos a proponer con Viviana escuchar un video que desde mi entender no tiene ningún desperdicio. Capaz que ustedes ya conocen al autor Carlos Esquillar, que es Perdón, autor... Nati, perdón, no estás compartiendo pantalla, ¿eh? Yo no veo que ¿No? compartas. No, Pero puse compartir. A ver si de la cátedra me dan... Vamos a mirar, a ver, segundito. Bien. Ah, fíjate ahí, por favor. A ver. A ver, ahora sí se ve. Si no, vi, capaz que te pida que la compartas vos. ¿Se ve? Sí. No se ve todavía, debería estar saliendo, porque además no se había cambiado nada de lo anterior. Sí. ¿Se comparte ahora? No, vamos, voy a tocar de vuelta por las dudas. A ver. A ver si acá. La- a ver, está intento to- yo, a ver. Ahora sí, Ahora sí. ahora sí. Estoy compartiendo, Nati, decime el Oh, siguiente y yo intento ver. O tú bien. compartís. No, sos Vamos tú. al video de Scliar. Pará. Bien, acá. Acá la idea, compañeros y compañeras, van a ver que este video no tiene desperdicio. Es un poco, vamos a retomar en palabras de Scliar lo que estábamos hablando y después vamos a poner, ahí sí habilitar la participación, levantando la mano en el chat. Sí, Vivi. ¿Se escucha? No, Viviana, te que poner para compartir sonido. Hoy cuando Natalia lo probó funcionaba todo bien ahí. Funcionaba bárbaro. ¿Pero ahora? Supone Ahora sí. estar Sí. juntos en las instituciones educativas. Quiero quitarme por un momento de palabras como diversidad, inclusión, respeto, diferencia, aunque sea por un momento, y decirles que reducido a su mínima expresión, pero a su máxima potencia, la idea de qué supone estar juntos en las instituciones educativas parece ser de alguna manera lo que nos duele, lo que nos molesta, lo que nos preocupa, lo que se ha convertido en un deseo. En toda la trayectoria institucional, vayamos donde vayamos, sea en la educación inicial o sea en la educación de adultos, parece que esa cuestión, no digo que las otras no sean importantes, sino que hoy lo que adquiere un sentido primordial es cómo hacemos y qué significa estar juntos en las instituciones educativas. ¿Alguien me puede decir que en realidad esa es una pregunta mayor, una pregunta casi mayúscula? Porque también me podrían decir, eso le preocupa también a la ciudad. Esto es, ¿qué significa estar juntos en una ciudad como Paraná o como cualquier otra? Pero también es la pregunta política por excelencia. Es decir, a la política lo que le debería interesar es cómo hacemos para estar juntos.
inmediatamente lo que diría es, no le voy a agregar un valor, no es estar juntos bien, no es estar juntos en armonía. Estoy preguntándome por lo inmediatamente anterior, ¿qué significa estar juntos? En cada nivel educativo esta pregunta tiene como sonidos diferentes. Si uno va hoy a las escuelas secundarias, es evidente que es casi la cuestión. Es casi la cuestión, porque apenas sí podemos estar juntos. Apenas sí podemos estar juntos. Sin que se produzca una fractura de tal magnitud que cada uno simplemente haga su papel y por lo tanto no estemos juntos. Es decir, la ficción de estar juntos ya la conocemos, ¿de acuerdo? La pregunta por el estar juntos es la que hoy va a merecer, por lo menos en mi consideración, en lo que me parece ser radicalmente central en la cuestión educativa, es esa. Se ha universalizado el acceso a la enseñanza a nivel mundial de tal manera que la pregunta ya no es tanto cómo hago para entrar a alguien, cómo hago para dejar pasar a alguien, a pesar de que sabemos que todavía es un problema y un dilema, sino qué hacemos una vez que estamos juntos. Una de mis primeras preocupaciones en ese sentido, que puede parecer una banalidad, es que pensábamos que la presencia del otro ya era suficiente para iniciar un nuevo camino educativo. Es decir, se trataba y se trata de la presencia de alguien hasta aquí ausente, y en ese sentido los ejemplos son múltiples. Chicos demasiado grandes que no estaban en el sistema educativo, niños de la calle, personas con discapacidad, infancias perdidas de varias maneras, y que se ha hecho un esfuerzo considerable, honesto, interesante, en traerlos para adentro. La matrícula a nivel internacional ha crecido a niveles inéditos. Sin embargo, lo que pasa una vez que la presencia está es que nos seguimos preguntando sobre esa presencia, cuando en realidad creo que hoy no es tan interesante preguntarnos por esa presencia, sino por algo que llamaremos y que trataremos de trabajar y aclarar y pensar, la existencia de los demás. Estar presente es ni más ni menos que una posición material. Es cierto que antes ni siquiera muchos estaban presentes, pero una vez que estamos presentes, ¿cuánto los proyectos educativos tocan la existencia de la gente? ¿Cuánto se vuelven fundamentales para su existencia? ¿Cuánto de su existencia es conocida por los maestros? ¿Cuánto de su existencia pesa a la hora de planificar, de pensar, de proponer actividades? O repito, como ha pasado en muchos lados, se trata apenas de un juego de presencias. Algo así como decir, bien, ya estamos todos, ahora volvamos a las pedagogías más tradicionales. Y de lo que se trata es que si en realidad hay una buena presencia, la gran cuestión ahora, el gran desafío que tenemos por delante es cómo esa pedagogía se vuelve interesante para cada existencia y no tanto para cada presencia. Con la inclusión nos ha pasado que efectivamente los destinatarios, los sujetos, las personas concretas nos dicen, y sobre eso estamos trabajando mucho a partir de relatos de personas que han pasado proyectos de inclusión, que efectivamente han estado allí, pero no necesariamente, lo voy a decir mal, han sido allí. Si se comprende,
lo que de alguna manera esos testimonios nos indican es que una cosa es estar y otra cosa es ser. ¿Cuántos de los proyectos educativos nuevos han insistido en el estar, pero qué hacemos con ese ser en el estar educativo? Empezar por una pregunta casi shakespeariana parece ser un poco raro con las urgencias que tenemos, pero quieren que les diga, yo les confieso, no conozco mayor urgencia que la existencia de alguien. No conozco. No conozco mayor preocupación que preguntarme por la existencia de un otro que no soy yo. No la conozco. Por eso necesariamente me pongo en esta perspectiva. No quiero decir que ustedes deban seguir esta línea, sino que digo que a lo que hemos hecho a propósito de la presencia, hoy no estaría mal darle unas vueltas muy serias al tema de las existencias, algo así como las existencias escolares, no tanto como fantasmas, sino verdaderas existencias. Bueno, compañeras y compañeros, a mí me parece tremendo todo lo que pone Carlos Escliar allí en ese video para pensarnos en clave educativa. Y ahora sí, levantamos la mano para participar porque es muy potente lo que él dice, ¿no? Bueno, en un momento había ausencias que no estaban, ahora estamos todos juntos. Pensemos inclusive en nuestro sistema educativo, después de retomada la democracia, se masifica el ingreso a la educación, sobre todo básica y básica y media superior. Bueno, ahora estamos todos, pero ¿cuántos de nuestros estudiantes son presencia y no son existencia? ¿Cuánto, inclusive de nosotros, si hacemos como vamos para atrás y nos pensamos como estudiantes, estudiantes liceales de formación docente, cuántas veces fuimos presencia y no existencia? Inclusive hasta como trabajadores de la enseñanza por los centros educativos por los cuales transitamos, ¿cuántas veces somos presencia y cuántas somos existencia? ¿Qué es ser existencia en clave educativa? Yo voy a hacer Marcela como un Pinto se auto. está levantando la mano, Natalia. Bien, excelente. Adelante. Buenas tardes. Buenas Gracias tardes, Marcela. por Escliar. Eh, hace un ratito estaba leyendo una noticia, una ponencia de él. En esto que escuchaba de lo que él iba diciendo, me llevó antes de que él dijera siendo. O sea, están los chiquilines, estamos nosotros. Pero ¿cuánto nosotros consideramos del ser con el otro? En esto de trabajar juntos, de aprender juntos, para justamente incluirlos, cada uno desde su lugar. Y pensando hoy en todo el tema competencial, en esa competencia de saber hacer con el otro y poder alcanzar esas cuestiones sin competir. Exacto. Es que como a mí estudiar me encanta porque tiene como una mirada de la educación muy humanizante. Yo creo que a veces nos pesa, ¿no? Nos interpela mucho. Estamos todos ahí. Bueno, pero ¿qué hacemos para que alguien lo atraviese, quiera estar, se sienta parte? Como él dice, ¿no? Bueno, sentir que el docente en esa propuesta o en ese proyecto hay algo de mí que está ahí, porque sabe que eso que está trabajando, que está haciendo, a mí me llega, entiende que, ¿no? Alicia, no sé si está con la mano levantada. Sí, bien, levanta la mano Ana. Ana Quintana. Sí, Ana. Sí, a mí lo que más me gustó fue el quién ha sido. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra planificación de clase pensamos si le permitimos a nuestros estudiantes haber sido, si la propuesta que llevamos estaban incluidos todos, ¿no? El pensarlo, bueno, aquel que escucha pero no lo puede escribir, lo puede expresar, pero no lo puede escribir.
mi propuesta es para ese, me parece que ese ha sido, tiene que ser, va con eso, ¿no? De haberle permitido al estudiante, si solo podía escuchar y no leer, si yo llegué con mi habla hacia él, le transmití, y él me puede devolver de la manera que él lo puede hacer. Eso me gustó mucho y me llevó a eso. Yo me iba como para poder administrar los tiempos, como autorreferenciarme en este sentido de la presencia y de la existencia. Por ejemplo, hace un tiempo yo comencé un curso de educadora sexual, entonces en un principio todo el trayecto de ese curso hizo en mí una existencia porque yo quería ir, me sentía parte, o sea, algo de lo que la propuesta de ahí me llegaba, o sea, me atravesaba. Pero después hubo un momento que era toda la parte de abordar los contenidos de la biología, y bueno, uno viene del área de lo social, y la última vez personalmente que vi algo de biología fue en cuarto año, entonces para mí era como, bueno, todo eso que estaba ahí, yo no entendía nada. Pero también la forma que ofrecían ese contenido, que era, bueno, en un PowerPoint pongo las fotos del libro con un montón de nombres de la biología, de la parte del cuerpo, qué sé yo. Yo dije, bueno, nada de lo que está acá me está llegando. Pero también la evaluación más importante del curso era, o sea, a través de una prueba escrita, dar cuenta de todo eso que yo estaba como repitiendo y no entendiendo. Entonces yo ahí dije, bueno, yo acá dejé de ser existencia. Estoy. Estoy para que me den la aprobación de un curso, pero no me está atravesando nada de lo que está pasando acá. ¿Y cuántas veces nos pasa eso en el aula, compañeros? ¿No? Chiles que nos dice, ay, profesora, tanto escribe en el pizarrón, ay, siempre tenemos que hacer esta tarea, o siempre es en la fotocopia, o siempre es de este lugar, porque podemos hacer una foto de repente de una situación del aula y podemos tener en esos 30 estudiantes que podamos tener, 4, 5, 6, 7 o 10 que nos estén siguiendo como el hilo conductor y el resto estar en otra cosa, ¿no? Bueno, como repensar ahí, que ahora lo vamos a ver cuando veamos la planificación en clave DUA, cómo motivar a los estudiantes. Y para eso creo que lo decía Strieger en una de las citas que yo traje, es necesario también conocerlos, ¿no? Conocerlos, trabajar con un otro, tener el apoyo de los ascriptos, bueno, de los POP, de gente que nos ayude como, bueno, a comprender, a encuadrar la situación de ese estudiante para conocerlo más y así poder tener como otro vínculo, también otra forma de ofrecer los aprendizajes. Bien, vayamos, Vivi, más a la siguiente diapo. Bien. Bueno, y acá la cita de Scliar nos invita también a esto de, bueno, repensarnos en ese rol docente, ¿no? Y yo traje estas dos viñetas que me parecen fantásticas, el docente diciendo que, bueno, que el conocimiento nace de la curiosidad, y el alumno le dice, pero bueno, muere en el examen, muere en esa propuesta que hacemos. A veces ofrecemos los conocimientos, las competencias, como lo que vamos a llamar, de forma súper creativa, pero al momento de evaluar, toda esa creatividad se pierde. O cuando pretendemos que estudiantes que tienen distintas características logren la misma meta con el mismo método, ¿no? Bueno, el docente que va a evaluar a través de una misma prueba, cuando hay estudiantes que tienen distintas características, para unos, como al mono, por ejemplo, en este caso, como al gato, se le va a hacer mucho más fácil llegar al árbol, pero no así para el peso, para el elefante. Lo mismo llevado a una situación de aula, ¿verdad? Bien. Ayuda, Vivi, ¿tenés más siguiente? Bien, perfecto. Bueno, yo acá traje como algunas pistas en realidad para pensar el aula diversa. Hace poquito fui parte del seminario, creo que la segunda corte de transformaciones en la cultura del aprendizaje, y tomé algo de Annie Hovich, que ya hablaba sobre esto, cómo pensarnos la enseñanza en esa aula inclusiva, en esa aula diversa, y ya he dado algunas pistas como para pensarnos, ¿no? Bueno, eso de reconocer las diferencias en el aula, la diferencia como un valor, como una riqueza que lleve a que yo piense otras propuestas, otras alternativas, tanto evaluativas como de enseñanza, a centrarnos en realidad en aquellos contenidos básicos o fundamentales y ver cómo puedo profundizar en ellos, ofrecer consignas que sean significativas para el estudiante, ¿no? Bueno, eso que decíamos ahí en la viñeta. Bueno, sí, la creatividad se pierde en el momento que yo hago una propuesta de que yo pueda demostrar o expresar o poner en acción eso que aprendí en algo que mata toda la creatividad. Implica diversos diseños para pensar la enseñanza y preguntarnos
de qué otra forma o manera pueden los estudiantes mostrar lo aprendido, más allá de lo escrito, retomar las planificaciones que ya tenemos, porque no es la idea, bueno, empezar de cero, no, de lo que ya tengo construido, cómo desde ahí pienso desde la diversidad a través de múltiples formas de motivar, de ofrecer los aprendizajes y de evaluar. Y entender además que cada estudiante parte de lugares diferentes, ¿verdad? Por eso en vez de hablar de igualdad, hablamos de equidad. No todos parten desde el mismo lugar. La siguiente, Vivi. La otra y después volvemos acá a esta. Acá. Bien. Entonces, la educación inclusiva, como esa educación que tiene esos dos pilares, que son, en realidad, entender que la educación para todos debe ser una educación de calidad y además de una participación plena, hace referencia a una cuestión de justicia, de equidad social y también de valores y de humanidad. Acá quizás me detenga un poquito en esta cita de Frigerio, porque dice así, ¿no? Bueno, el lugar del docente en el aula es un espacio de privilegio para que algo nuevo acontezca. Nuestra profesión permite resignificar en clave pedagógica aquello que nos aqueja. Y eso que nos aqueja, nos dice Frigerio, nos tiene que dar lugar a la reflexión y provocar rupturas. Esto era un poquito de lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, el docente con el multiempleo, el docente con muchos grupos, también una profesión que es bastante desvalorizada desde el punto de vista de lo social, muchas veces el cansancio, llegar a casa y tener que seguir planificando, seguir corrigiendo, hay como un desgaste, ese famoso síndrome del quemado que se llama, ¿no? En la docencia, el de la queja. Pero bueno, ¿cómo reconvertir? Porque éticamente nuestra profesión lo implica eso que nos aqueja o eso que adolece para que algo nuevo acontezca, repensarnos como desde otro lugar. Por eso entiendo que esta instancia de formación es fundamental, porque la educación inclusiva implica eso, implica un trabajar con el otro, la formación permanente, no trabajar solo en el aula, en realidad es trabajar con todos los actores educativos, con la familia, en los territorios, con otros profesionales, es tener una mirada de, bueno, de romper con esa planificación rígida, entender que las diferencias es un recurso que enriquece el aula, que además es un valor, y esperar y potenciar siempre lo mejor de los estudiantes. Y ahora capaz que vemos un videíto cortito, que es el caso de Lorenzo, que ahí vamos a ver y vamos a charlar cortito algo que veamos de las barreras y de la inclusión, para luego sí poder entrar un poquito en el diseño universal de aprendizaje, porque el video del caso de Lorenzo nos lleva por ahí. Vivi, si querés compartir. El caso de Lorenzo. Lorenzo siempre arrastra un cazo detrás de él. El cazo se le... No se sabe muy bien por qué. A causa de ese cazo, Lorenzo ya no es del todo como los demás. Necesita mucho cariño. Y es muy sensible. Le encanta escuchar música. Tiene un montón de cualidades. Pero a menudo las personas solo ven ese cazo que arrastra por todas partes. Y lo encuentran raro. E incluso un poco inquietante. Además, su cazo le complica la vida.
se atasca en todas partes. Poca gente se da cuenta de que Lorenzo tiene que hacer el doble de esfuerzo que los demás para llegar. A Lorenzo le gustaría librarse de ese cazo, pero es imposible. Un día está tan harto que decide esconderse y se queda así durante mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y no le preguntan nada ni le hacen caso. Pero las cosas no son así siempre, afortunadamente. Existen personas extraordinarias. Basta con cruzarse con una para volver a tener ganas de sacar la cabeza del cazo. Una persona que le ayuda a superar sus dificultades. Que le muestra sus puntos fuertes. Que le ayuda a expresar sus miedos. E incluso cree que tiene mucho talento. Una persona que valora lo que Lorenzo hace bien. Y Lorenzo se siente agradecido. El cazo sigue estando ahí, pero es más discreto y se nota menos. Y sobre todo, ya no se atasca en todas partes. Por fin, Lorenzo puede jugar con los demás. Ahora le encuentran un montón de cualidades, aunque Lorenzo siga siendo el mismo. Muy bien, compañeros. Dos preguntitas o tres como para hacer un breve intercambio. ¿Cuáles entienden ustedes que eran las barreras que encontraba Lorenzo para no poder, o sea, se le valorara tal cual es y no pudiera acceder a, a la cotidianidad más próxima que tenía él? A los juegos, a lo que lo vieran como él. ¿Qué barreras encontrábamos ahí? ¿Cuáles podemos decir que eran las barreras que encontraba Lorenzo en su vida cotidiana? María Virginia, a ver, adelante. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Buenas tardes. Perdón, es que estoy en el liceo trabajando, estoy en la parte administrativa en este momento, entonces está complicado. Voy saliendo para que me escuchen mejor. En realidad creo que, a ver, no es la primera vez que analizo o que veo el video de Lorenzo, o sea, esta fábula, y en realidad creo que la situación que vive Lorenzo o la que podemos llegar a vivir cualquiera de nosotros, dependiendo de las circunstancias, viene del hecho de que las cosas no están preparadas. O sea, la sociedad, las instituciones, nosotros muchas veces como docentes no estamos preparados para encontrarnos en nuestro camino con personas como Lorenzo. O sea, Lorenzo no es el problema es que no hay nada que esté hecho para él, o sea, no hay nada que esté pensado en él, porque en realidad la mayoría de las cosas están pensadas para las generalidades, o sea, Exacto. para situaciones o personas más o menos, por así decirlo, entre comillas, por supuesto, ¿no? Estándar. Y lo digo yo, que me recibí de docente hace muchos años, pero me descubrieron de grande que tenía dislexia
Y en realidad hay psicopedagogos que atienden a los niños y a los jóvenes, pero es muy Pero no difícil los que sea para adultos. los adultos. Exactamente. Entonces, el volver a tener que ir hacia atrás en el camino del aprendizaje y desarmarte y tratar de volver a armarte vos solo es muy difícil. Y lo digo Exacto. desde la perspectiva de un adulto. Yo hoy trabajo a nivel pedagógico en un colegio, en la parte de docencia indirecta, y veo todo el tiempo que los chicos en realidad tienen momentos en los que les prestas muchísima atención, pero que logran, ¿no? En el uno a uno dar muchísimos resultados de cosas que capaz que en la clase son impensadas, pero necesitan eso. Y hoy la educación y la sociedad no está del todo todavía pronta para Lorenzos. Está excelente, María, Virginia, no sé, María Virginia, lo que trajiste es así, ¿no? Porque es lo que te hablábamos hoy, que en realidad lo discapacitante, uno tiene las características propias y Lorenzo, como cualquier otro, no las va a poder cambiar porque es algo que lo trae consigo mismo. Pero en realidad lo que limita es esa sociedad que en su entorno, en lo físico, en lo ambiental, es lo que pone las barreras para que las personas puedan ejercer determinados derechos en forma plena. Como vos decías también, que traías esto de los estudiantes, pensemos que los estudiantes hoy eh, son generaciones que nos interpelan desde un montón de lugares, generaciones de la inmediatez. Vieron que muchas veces proponemos determinadas actividades y hay muchos de ellos que no logran concentrarse más de 10 minutos. Son generaciones de las pantallas. Entonces, bueno, ¿cómo pensarnos también, ¿no? Desde ahí, de todo eso que nos interpela con el aula, o como con 30 diversidades dentro de la clase, como bien diferente, como dice la compañera? Estamos en un camino, estamos en un proceso porque todavía nos queda bastante, pero también entiendo que si estamos acá es porque algo queremos que cambie o queremos tener algunas herramientas para que algo nuevo suceda en el aula. Muchas gracias, María, por la intervención. Muy bien. Seguimos, Vivi. Y ahora sí vamos con acá. Bueno. El videíto que recién vimos del caso de Lorenzo, vieron que plantea el tema de las barreras, bueno, que hay algunos obstáculos desde lo emocional, desde lo ambiental, desde lo físico, que no dejaba a Lorenzo ser tal, o que se veía en Lorenzo solamente sus limitaciones, sino todas las potencialidades que tenía para brindar. Entonces esto nos acerca al concepto del diseño universal de aprendizaje, el DUA, que va siempre acompañado de la educación inclusiva. Yo les traje una cita de UNICEF, que no la voy a leer. Vamos a hacer como una síntesis. En realidad lo que permite el DUA como modelo educativo es ofrecer un marco curricular flexible, es decir, una planificación flexible, una currícula flexible, que lo que busca es eliminar o minimizar todas las barreras, en nuestro caso, del aprendizaje, ¿verdad? Eh, Debe ser para el aula y cognitivamente es toda la comunidad educativa, es decir, la institución, esa escuela en sentido amplio, que debe de ofrecer diversos recursos, materiales o propuestas y maneras de evaluar diversas, teniendo en cuenta los distintos estilos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Es decir, cómo presentamos la información, cómo motivamos y cómo evaluamos. Y voy a hacer como una pequeña reseña de dónde viene el diseño universal de aprendizaje. En realidad nace en la década del 80 a través de la arquitectura, donde lo que se propone es que a través de las edificaciones edilicias se piense desde cero para que sea para personas con y sin discapacidad. O sea, que el uso sea múltiple para todos en el momento que cada uno lo necesite. Vamos a dar ejemplo más claro, por ejemplo, las rampas que están pensadas para personas que tienen dificultades en la movilidad, pero también son usadas para aquellas personas que no lo tienen. Bueno, lo mismo llevado esto a la educación. También en la misma década del 80, que unos investigadores, que en su mayoría que eran médicos, que se dedicaban a la neurociencia, estaban llevando adelante una investigación sobre, bueno, qué se activa en el cerebro al momento de aprender. Entonces entienden y toman de este diseño universal de aprendizaje, lo llevan para la investigación, para el área educativa, y ahí, bueno, en la investigación descubren que, bueno, que en el momento del aprender se activan como 3 redes, que son redes que no se activan para todos por igual,
que son diversas, pero que cada quien le da el uso a las mismas cuando quiere. Entonces, por ejemplo, hace referencia a las redes afectivas, entendiendo que las mismas son fundamentales para que los estudiantes quieran estar y se quieran implicar en todo lo que implica el proceso de enseñanza. Hacen referencia también a las redes de información, que son las diferentes formas en que los estudiantes pueden llegar a dar cuenta de, bueno, de cómo llegué a buscar información, cómo llegué a aprender, y también hace referencia a las redes de expresión o redes de acción, que son las distintas formas o las distintas maneras que hay para dar cuenta de eso de lo aprendido. A partir de allí, entonces, se establecen los principios del DUA, que vamos a ver que son 3. Tenemos múltiples formas de presentación, es decir, cómo vamos a ofrecer los contenidos. Pueden ser visual, imágenes, texto, audio, video, lengua de señas, símbolo, el olfato, el tacto, la actuación, por ejemplo. Cuando pienso en esto, no solamente pienso en estudiantes en situación de determinadas discapacidades, no, porque puedo utilizar un audio de repente para aquel estudiante que tiene baja visión, pero ese audio también puede ser para un estudiante que le resulta mucho más cómodo escuchar que leer, ¿sí? Bueno, después tenemos múltiples formas de expresión y de acción. Esto hace referencia a las distintas maneras de registrar lo aprendido y mostrar eso que aprendí. ¿Cómo puede ser? A través de la multiplexación, hablada, el debate, de forma digital, una bitácora, registros en video, audio, texto, por ejemplo. Es decir, no únicamente una única forma de evaluar. Y acá tenemos las múltiples maneras de motivar, que como yo les decía hoy al principio, es importante, quizás todo ese periodo que tenemos de introducción, o sea que no vamos enseguida a abordar los contenidos de nuestra asignatura, sino que es todo ese módulo introductorio, donde, bueno, conocemos las determinadas características de los chiquilines. Bueno, esto nos puede llevar a pensar cómo yo puedo motivar a los estudiantes para que se involucren en lo que está pasando en la clase. Hace referencia entonces a los diferentes formatos y contenidos para estimular a los estudiantes, ya a través de representación de roles, trabajar de las emociones, variedad de texto, esos textos cómo los voy a presentar, el tipo de letra, imágenes, formatos auditivos, por ejemplo. Por acá vamos bien, compañeros. Bien, seguimos. Bueno, y entonces esta educación inclusiva con el DUA nos lleva entonces a pensar, bueno, tengo los principios, tengo el DUA, tengo ese diseño, reconozco a la diversidad desde la riqueza y desde el valor que aporta la misma a mi sala de aula. Bueno, y ahora pienso, bueno, ¿cómo derribo esas barreras didácticas? Eso que pasa ahí en el aula, que yo a veces, bueno, llevo determinada propuesta, pero hay muy pocos estudiantes que entienden lo que se está trabajando en la clase. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pensar propuestas accesibles, creativas e innovadoras. Y que eso que yo trabajo en el aula, esas propuestas, esos aprendizajes, sean significativos para todo el estudiante. Acá vemos a la viñeta, bueno, ¿no? Como acá el estudiante le dice a la maestra que, bueno, que hay algo nuevo que se debe pensar al momento de llevar adelante el proceso de enseñanza, que hay como cosas que ya quedaron en desuso, y como muchas veces estamos trabajando un tema, pero el estudiante la cabeza le va por otra. La siguiente, Vivi. Bien. Y acá vamos a pensar las barreras y cómo derribar esas barreras y hacer un entorno accesible. Vamos a ir a lo específico de los entornos educativos, que es lo que nos interesa en nuestro caso. Las barreras es todo aquello que obstaculiza la accesibilidad a una educación de calidad y la participación plena de todos los estudiantes con o sin discapacidad. Estas pueden ser físicas, es decir, la estructura edilicia, el entorno del centro educativo. O sea, acá, por ejemplo, pensáramos en el momento que llegamos al centro educativo, ¿cómo es la accesibilidad del mismo? ¿Cómo es adentro? ¿Cómo son los salones? Si hay escalera, y si tenemos un estudiante que tiene dificultades de movilidad, bueno, ¿cómo hace para llegar, por ejemplo, a un primer piso, a un segundo piso, donde está el laboratorio, o donde está la biblioteca? ¿Verdad? ¿Cómo son el tamaño de las puertas? ¿Cómo está distribuida la clase? Bueno, sobre lo físico, que es lo más estructural, no tenemos incidencia porque escapa a nosotros, ¿verdad? Después lo comunicativa es, bueno, ¿cómo se comunican las cosas dentro del centro educativo? ¿A cómo me llega la información? La ambiental es lo que yo digo del otro, lo que yo pienso, las actitudes que tomo hacia el otro y las etiquetas. Pensemos, compañeros, hasta hace unos días estuvimos casi todos en las reuniones de antecedentes,
muchas veces cómo etiquetamos a los estudiantes, pero a partir de esas etiquetas pueden ser una barrera para el aprendizaje de los demás, ¿verdad? Porque a partir de cómo yo etiqueto a una persona, es también lo que digo del otro y también la actitud que tomo hacia el otro en el aprendizaje. Y acá sí nos vamos a centrar en las cognitivas, que son las que nos interesan a nosotros, porque tiene que ver con lo que pasa dentro de la sala de aula. Vamos a la siguiente, Vivi. Bien. Entonces, acá sí podemos incidir. Entonces, la accesibilidad cognitiva implica que las personas entiendan y comprendan fácilmente los entornos educativos por los que transitan. Es decir, cuáles son las normas de convivencia dentro del liceo o dentro de cualquier ámbito educativo. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los horarios? Hay estudiantes, por ejemplo, yo este año estoy con estudiantes extra que tienen algunas características de salud mental y bueno, hay, hacer como unos pictogramas para que pueda entender eh, los procesos de la clase, los horarios, qué tenemos hoy, qué vamos a trabajar al otro día siguiente, cuál es la materia que le sigue. Entonces, bueno, un cronograma de clase claro, como así también de los periodos de exámenes o cuando tenemos horas de apoyo. Bueno, que toda esa comunicación sea accesible y que se entienda para todos. Y en lo que se refiere a los recursos educativos, podemos tener lectura fácil, pictogramas, lengua de señas, predictor de texto, Siri, autodescripción, lector de pantalla, dictacuentos, audiovisuales, imágenes, audiocuentos, entre otros recursos educativos. ¿Qué tenemos al alcance dentro de la ANEP? Bueno, vieron que Ceibal, si uno escribe, manda correos, tenemos algún estudiante con una dificultad motriz de que no pueda manejar la Ceibalita como está propuesta, se puede escribir y se la adaptan. Luego tenemos el Centro de Recursos para Estudiantes con Discapacidad Visual y Cerezo, que es el Centro de Desarrollo Accesible. Y acá yo les traje un ejemplo. Vivi, tenemos que abrir ahí. Bien. Que las revistas gráficas de Prolé, que me parece fantástico como para ver un ejemplo de un recurso accesible cognitivamente. Capaz que ustedes ya lo vieron estos recursos en algún centro educativo donde trabajan, vieron que se trabaja a través de las imágenes, ¿sí? Pero si vamos al recurso, tenemos las imágenes acompañadas de texto y además del texto tenemos el video y lo acompaña a ese video la lengua de señas. Esto es un ejemplo súper claro de cómo puede ser un recurso accesible, es decir, que abarcamos diferentes formas de ofrecer el aprendizaje en un mismo tema. Vamos a trabajar las emociones, bueno, tenemos un montón de imágenes que acompañan eso, tenemos los textos que acompañan y explican lo que estamos trabajando, y después tenemos un video. Y para vos, ¿qué es la tristeza? Y cuando menos lo esperabas, ¡sorpresa! La sorpresa es la más breve de las emociones. Perfecto. Y tenemos un video que además de ser hablado está en lengua de señas. Esto, compañeros, también, capaz que en los centros educativos de ustedes está la propuesta de Aquí se lee a través de Zona Lectura. Si no, pueden acceder a la página web y pueden trabajar con esos recursos que están fantásticos y que son un material, un ejemplo claro de lo que es un material accesible. Bien, vamos a la siguiente. Esta capaz que la dejamos si nos da el tiempo como ejemplo. Así podemos ver. Bueno, entonces vimos el concepto de educación inclusiva entrelazado con el concepto de diseño universal de aprendizaje. ¿tá? Y ahora sí podemos pensar la planificación en clave DUA. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos a lo que apunta la educación inclusiva y que su metodología de trabajo, su modelo educativo es el DUA. Por lo tanto, cuando voy a planificar, ¿cómo tiene que ser una currícula flexible? Acá, ahora cuando vayamos a ver un ejemplo concreto de planificación en DUA, el FODA es fundamental, por lo menos a mí me resulta, porque permite hacer una descripción de grupo y aquello que nos interpela o aquello que nos resulta un obstáculo para poder avanzar. Entonces en el FODA lo que me permite es ver
las debilidades y las fortalezas. Recuerden que siempre la debilidad se puede convertir, o lo que se busca convertirla en una fortaleza, y lo que es una fortaleza o la mantengo o la mejoro. Entonces nos da una buena descripción de, bueno, ¿cuál es el problema en la clase? ¿Qué es lo que no me deja? ¿Cuál es la barrera o el obstáculo de los aprendizajes? Bueno, me pienso desde ahí y desde ahí planifico desde una mirada flexible, ¿verdad? Situar esa educación en el contexto, no solamente del aula, sino del centro educativo. Pensar líneas de acción en clave de educación inclusiva. ¿Cuáles son las barreras de accesibilidad y qué recursos accesibles puedo tener al alcance y cuáles yo puedo crear? Y deben estar presentes los principios del diseño universal de aprendizaje, es decir, múltiples formas de motivar, múltiples formas de presentación y múltiples formas de expresión y acción. Acá, por ejemplo, en eso de los relatos que hablaba Scliar, eso de escuchar a los otros que transitan por las instituciones educativas, esto es textual de un estudiante que me dice: la profesora van 2 veces que me dice vago porque demoro en copiar el pizarrón. Pero no soy vago, soy un poco más lento que los demás. Bien. La siguiente, Vivi. Bien, acá me quiero detener un poquito porque, bueno, esto fue un proyecto, en realidad, que lo llevé a cabo el año pasado con un grupo de, no sé, algunos ya trabajaban en el Plan 2009, pero vieron que es de exploración pedagógica. Bueno, podía tener como varias fortalezas y debilidades para poner aquí, pero yo creo que la primera dificultad que encontraba, junto a otra compañera que trabajábamos en dupla, porque se trabajan proyectos, es hacer un pequeño FODA. Entonces la primera fortaleza que se le encontraba, bueno, es que en realidad eran pocos estudiantes, pero como debilidad era que, bueno, cuando la concurrencia era poca, era como bastante desmotivante para los docentes como para los estudiantes. La fortaleza era poder trabajar en proyectos, pero cuando la asistencia a los estudiantes era escasa, entorpecía el proceso del mismo. Y la otra fortaleza era la diversidad grupal, pero la debilidad que encontrábamos, bueno, era cómo superar esas adecuaciones curriculares. A través del FODA pensamos, bueno, ¿qué podemos hacer acá? Porque la mayor dificultad en realidad era que los estudiantes eran bastante intermitentes. Producto de eso, ¿no? Bueno, con trayectorias educativas bien diferentes y sobre todo por cuestiones familiares también bastante distintas. Había, sí, dificultades de aprendizaje, pero entendíamos que esa intermitencia era en realidad lo que era un obstáculo para seguir adelante con determinados ejes temáticos y con el proyecto en sí. Bueno, entonces nos planteamos un objetivo general, que fue generar un plan de acción desde el diseño universal de aprendizaje, donde todo el estudiantado pudiera potenciar las habilidades básicas, destrezas sociales y emocionales. Y asimismo nos planteamos objetivos bien específicos que fueron crear diferentes repositorios tecnológicos que permitieran dar una continuidad y un significado a los procesos de enseñanza, particularmente a aquellos estudiantes que eran más intermitentes. Además teníamos, por ejemplo, una estudiante que estaba a punto de ser mamá y también le costaba bastante poder llegar a que alguien de la familia de ella pudiera acercarse para hacerse de los materiales. Si queremos, vamos bajando, Vivi. Bien. Entonces acá nos planteamos actividades para la creación en clave DUO, ¿no? De recursos digitales. A través de la indagación de diferentes herramientas digitales, los estudiantes seleccionaron aquellas que les resultaron más pertinentes y amigables para utilizar como repositorio educativo. Y acá también una de las fortalezas fue que el programa en sí no tiene en su currícula que los estudiantes puedan tener informática. Entonces fue una muy buena manera de poder acercar las habilidades computacionales a estudiantes que no tenían específicamente horas destinadas para informática. Bueno, el objetivo específico fue crear repositorios tecnológicos que permitieran dar continuidad y significado al proceso de enseñanza. Y el procedimiento fue que en coordinación con la profesora la POITE, que presentáramos diferentes herramientas digitales, bueno, las fortalezas, las debilidades, qué había que hacer para la construcción de la misma, bueno, si la misma requería de tener conectividad adentro del liceo y fuera del liceo, cómo podíamos trabajarla fuera del aula. Y mediante el trabajo en equipo, que se fueron dividiendo en equipos, seleccionaron aquellas herramientas que a ellos, por motivación propia y según sus potencialidades, les resultó mucho más amigable. Algunos eligieron el Drive y otros eligieron podcast.
Bueno, acá los materiales que utilizamos y acá los principios del dúo que aplicamos. ¿Tá? La forma de presentar fue oral, fue presentación mediante un Genially con texto, con audio, con imágenes. Este Genially después se compartió en un grupo de WhatsApp solamente de difusión, que por ahí también ellos compartían los podcasts y el enlace de Drive. Múltiples formas de expresión, es decir, hablada, escrita, digital, auditiva y fotográfica. Y múltiples formas de motivación, a través de la oralidad, la escritura, imágenes, a través de un video que hablaba de la importancia del trabajo colaborativo, porque acá todos tenían que colaborar, y bueno, y el compromiso, la participación y la creatividad y la investigación para enriquecer algunos de los contenidos y habilidades trabajadas en clase, y sobre todo, ¿qué significará para los estudiantes? La participación como parte de poder aprobar el proyecto o el trayecto de que está realizando. Bueno, entonces acá nos pensamos, bueno, si a los estudiantes los motivamos de diferentes formas, le ofrecimos los materiales de distinta manera, accedieron a los mismos, se dieron cuenta en una especie de bitácora a través de distintos repositorios digitales. No podemos evaluar solamente a través de una propuesta. Entonces lo que pensamos fue diferentes estaciones de aprendizaje. Acá cada subgrupo eligió la estación de su grado, en ella representaron la herramienta tecnológica seleccionada, por qué de la misma, todo su proceso de creación. Acá también se dio cuenta de las dificultades y las cosas positivas que tuvo trabajar a través de esa herramienta digital, los temas abordados en clase, las actividades realizadas y en las mismas. Y acá se ofrecieron diferentes estaciones. Bueno, se puede optar por la escritura sobre el aprendido, realizar un video contando los diferentes procesos de enseñanza, realizar una propuesta en torno a dar cuenta del proceso a través de la fotografía, a través de un PowerPoint o de otra herramienta digital y de forma oral. Y la mayoría eligieron, de los estudiantes, capaz que voy pues lo subrayé. Vivi, ¿tenemos a subir ahí un poquito? Bien, perfecto. Bueno, por ejemplo, los estudiantes que eligieron el podcast hicieron toda una selección fotográfica de parte del proceso, además de presentar los podcasts, que estuvieron súper lindos, súper creativos. Además, esto llevó, por ejemplo, que bueno, el hecho de grabar en la clase necesitaban como un silencio para que no hubiera ruidos de fondo, así que fue una experiencia que costó, pero bueno, que estuvo buena. Y otros, los que hicieron en Drive, los que utilizaron el Drive, lo hicieron a través de un PowerPoint, presentaron cómo habían utilizado la herramienta, el proceso, y ambas estuvieron presentes la oralidad. Bueno, y acá solamente una rúbrica, que fue la rúbrica, si querés bajar un poquito, Evi. Bien. Que fue como para evaluar el repositorio tecnológico. Uno de los criterios fue la selección, cómo fue esa selección de la herramienta tecnológica. ¿Querés bajar otro poquito más? Bien. El diseño de esos recursos también se evaluó. La organización del repositorio, la actualización del mismo, la accesibilidad y el apoyo, el impacto de esa herramienta digital y la colaboración, que era fundamental para poder acreditar el trayecto educativo. Bueno, compañeros, nos quedó un videíto porque ya se nos pasó el tiempo, que yo antes de leerle esto, que es algo como muy personal que hice para ustedes, como en forma de agradecimiento por estar. Bueno, antes de despedirnos, compañeros, Viviana les va a pasar por chat el correo de mi correo de Uruguay Educa. Los que necesiten material me escriben por allí, yo con todo gusto se los envío. Bueno, quería cerrar la presentación con esta breve frase que les escribí para ustedes en forma de agradecimiento. Las personas que ayudan a otros a brillar saben que hay espacio para todos. El aula cambia cuando los estudiantes se sienten felices, cuando hacen lo que les gusta, cuando son reconocidos desde su singularidad, cada quien a su tiempo, a su ritmo y en su mejor versión. Nuestra profesión es el puente para que cada estudiante brille en el aula y en aquellos sueños que están por venir. Gracias a todos por participar. Bueno, y estamos a las órdenes para lo que necesiten. Espero haber sido clara, haber colmado las expectativas. A veces no es fácil, como un tema súper abarcativo, poderlo resumir, pero bueno. Muchas gracias a todos por participar. Y bueno, el que necesite material me escribe al correo, que con gusto yo le envío material, no hay ningún problema.